Bueno, buenas tardes. Antes de iniciar con la presentación del panel, Juan Roaguiló me ha pedido un pequeño favor que me va a llevar un minuto y le voy a pedir al control que ponga en la pantalla su página web y su contacto. Así todos y todas tenemos su contacto para poder convocarlo a varias actividades que me imagino que van a querer hacer con él. Así que le pido al control si podemos ver en la pantalla la página web de Juan Roaguiló. Ahí la estamos viendo. Muy bien, cumplido, Juan. Bueno, a mí me toca presentar el último panel de este Simposio Internacional de Educación Inclusiva. Vamos a escuchar en este último panel algunas de las políticas públicas jurisdiccionales en esta materia. Me honra presentar el panel que está integrado por el ministro de Educación de la provincia de San Juan, Felipe de los Ríos. Muchas gracias, ministro, por estar hoy aquí. Por Sergio Dínez, que es director de Educación Especial de la provincia de Entre Ríos, profesor de Ciencias Sociales y profesor de la Universidad Autónoma de Entre Ríos. Por Silvina Gieco, que es terapista ocupacional y técnica de la Dirección de Educación Especial de la provincia de Entre Ríos. Y por las que se están sumando en este momento, Mercedes Rosenthal, presidente de Copidis, y Pilar Coveñas, que pertenece a la organización Artículo 24. Le voy a pedir entonces al ministro Felipe de los Ríos si puede dar inicio a este panel. Buenas tardes, un gusto. Muchas gracias por invitarnos a participar de este hermoso encuentro. Bueno, la idea nuestra en la provincia de San Juan es que al comenzar nuestra gestión planificamos incorporar una dirección de educación especial al organigrama del Ministerio de Educación. Esto empezó a arrojar sus frutos al poco tiempo de transitar esta política de que todos estemos juntos, de interpelar el saber como una cuestión de la inclusión educativa para una escuela inclusiva. Porque son dos conceptos que deben ir de la mano y que no pueden estar separados. En el concepto de inclusión educativa, en donde debemos estar y garantizar los docentes y el servicio, la escolaridad de todos los argentinos que estén en edad de escolarizarse, más allá de la condición de donde nacieron, más allá de cómo nacieron, de dónde se criaron y qué habilidades o potencialidades tienen. Este concepto nos debe llevar, sin duda, en nuestro país, en esta cuestión abarcativa de que todos debemos estar en la escuela y de que para todos debe ser importante aprender para que finalmente con la educación tengamos un proyecto de vida y no un certificado, que justamente esto es lo que se le interpela a la escuela secundaria de nuestro país, que otorgamos diplomas, pero que en el respaldo real por allí no se consolida. Y esto es la crisis que llevamos ya más de 20 años y un poquito más quizás en esta crisis, y por lo cual distintas políticas tienden a hacer un revisionismo de cómo deben ser las estructuras curriculares. Dicho esto, nosotros nos planteamos en educación para la discapacidad un trabajo que el ingeniero Koganov, tengo entendido, no sé si habrá disertado esta mañana, por allí anda Rafael, un argentino del cual yo me siento orgulloso de ser argentino porque es una persona que le ha dado tanto a este país y que le sigue dando porque tiene una energía infinita, y desarrolló junto al INTI y junto a Pretis en el INET una manera amigable de que quienes no estén en la educación técnico-profesional puedan tener accesibilidad a cómo se hacen las cosas y cómo se usan las cosas para las personas que realmente tienen necesidades. Esto habla de una inclusión educativa y de una escuela con inclusión, porque si asociamos en el sistema
a las escuelas técnicas, a las escuelas de formación técnico-profesional, a las escuelas de capacitación laboral que tenemos nosotros y que ustedes deben tener misiones monotécnicas o centros de formación profesional. Y los vinculamos con las escuelas de educación especial, donde allí está la necesidad de un chico que necesita una silla de rueda, una silla postural, un par de muletas o lo que fuese, que está planteado en los distintos planos del INTI. Y llegamos a una reunión de articulación cierta, donde las directoras o directores de educación especial se vinculan con los directores de educación técnico-profesional. Y le dicen, mira, vos sabés que yo tengo a Juancito, a Pedro, a Andrés, que necesitan estos artefactos. Están los planos, entonces conseguimos los recursos a través de Rafael para poder concretar estos elementos. ¿Y saben qué? Es fantástico que una directora de educación especial en el momento del hacer concreto esté presente y pueda ver que con la educación y no con un comercio en el medio se pueden resolver las necesidades reales de nuestros chicos. Esto es una articulación concreta del cómo, porque muchas veces en educación los marcos teóricos no nos dicen el cómo. Nosotros en la provincia nos sentimos primero agradecidos de esta articulación con Rafael y segundo que los aros magnéticos para los hipoacúsicos es otro gran desafío y en una sala que hemos inaugurado en la Escuela de Educación Especial la semana pasada en el Zoom, le dije yo a la directora, vamos a construir el aro magnético con chicos de alguna escuela técnica para que esta sala también pueda tener esta tecnología que les ayuda. Uno de los desafíos de educación especial es que los materiales, videos, soportes pedagógicos, recursos que hacen flexible la educación especial siempre quedan en manos del docente. Y es el sistema el que se tiene que hacer cargo. Por eso a esta Dirección de Educación Especial el próximo año le vamos a sumar un ala tecnológica para que empecemos a asociar y vincular las necesidades que son infinitas en educación especial, se puedan ir traduciendo en hechos concretos e irles entregando a las escuelas materiales acotados y que sean los docentes los que propongan. Los docentes de educación especial los requerimientos, las necesidades, y que sea el Ministerio de Educación quien lo vaya resolviendo. Bueno, no puede haber una escuela inclusiva si faltan rampas, no puede haber una escuela inclusiva si los sanitarios no están ayornados y adecuados con los artefactos, no puede haber una escuela de educación inclusiva si, de acuerdo al lenguaje que estamos trabajando o tratando, hacia el interior de la organización institucional faltan cosas. Por eso nos pareció propicio esta participación. Hemos traído acá resoluciones y certificados de cómo hemos llevado adelante este proceso para aquellos que les interese resolver en su jurisdicción o en su escuela este modelo. Esto es lo que yo quería aportar. No sé si hay preguntas, no sé cómo está previsto esto. Bueno, muchas gracias, ministro. Vamos entonces ahora a escuchar al resto de los integrantes del panel y luego vamos a abrir a las preguntas por un tiempo moderado. Bueno, le voy a pedir entonces ahora a las representantes de la Ciudad de Buenos Aires, a Mercedes Rosenthal y a Pilar Coveñas, si pueden continuar con el panel. Bueno, yo soy Mercedes, Pilar. En estos minutitos que tenemos, en nuestra presentación se basa en que hoy nosotras oficialmente estamos lanzando un trabajo que realizamos en conjunto entre Copidis, que es la Comisión de Discapacidad del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y el Grupo Artículo 24, que es esta guía de educación inclusiva, que creo que todos ya se agarraron una o varias para dar. Así que estamos muy felices, es un día de mucha felicidad para nosotros porque es el momento en el que presentamos un trabajo y elegimos este contexto y Cristina tuvo la generosidad de darnos el espacio. Para mí personalmente me da una enorme felicidad que Cristina, que hoy participa en el Ministerio de Educación, que es parte del Ministerio de Educación de Nación,
que trabajó conmigo en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires esté generando estos espacios en donde se habla de educación inclusiva, donde se invita a organizaciones de la sociedad civil, a otros gobiernos, a familias y a personas con discapacidad fundamentalmente a debatir sobre el tema y ponerlo sobre la mesa. Así que, en primer lugar, agradecer. Gracias. La guía o el manual es una mostración de cómo el Estado y organizaciones de la sociedad civil unidas, que no es algo que sea habitual, que se dé. Del grupo de Artículo 24 va a hablar más Pilar, que forma parte, yo soy de Copidis, pero sí destacar que la agrupación de organizaciones del tercer sector en base a una temática que trasciende el objetivo de cada institución no es moneda corriente en el ámbito de la discapacidad. En general uno se encuentra con organizaciones sectorizadas en base al déficit, claramente como consecuencia de un modelo médico que forma parte de nuestra historia, de la humanidad, pero que además se unan en función de uno de los artículos de la Convención. Es uno de los ejemplos que también desde Copidis intentamos que el resto de las organizaciones imiten, que copien, porque implica ponerse de acuerdo, trabajar en democracia, respetar la voz del otro, y ese es el trabajo que tenemos que llevar adelante. En este caso, a 10 años ya de la sanción de la Convención, afianzar el trabajo entre el Estado y la sociedad civil y las personas con discapacidad y las organizaciones de personas con discapacidad es fundamental. Que dialoguemos, que estemos juntos, que cuando desde las políticas públicas se quieren implementar determinadas prácticas o impulsar determinados espacios, hacerlo de manera colaborativa, uniéndose con el otro y escuchando cuáles son las necesidades de organizaciones o de luchas de padres que están hace muchísimos años viviendo en carne propia el sistema educativo con sus hijos. Nosotros estamos convencidos y tenemos la convicción de que la construcción de una sociedad inclusiva tiene que sentar sus bases en un sistema educativo inclusivo. No hay otra forma. Es el puntapié inicial. Todo lo que podemos hacer en términos de inclusión laboral, planificación centrada en la persona, rehabilitación en base comunitaria y muchas de las metodologías que están implicadas en el proceso de inclusión, no pueden ser pensadas en una escuela para todos. Si no tenemos chicos que vayan con alumnos con discapacidad en los mismos grados, con los apoyos necesarios, que transmitan el mensaje a sus padres, a sus familias. Y esto es lo que refleja, como dice el PowerPoint, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, en la manera de conceptualizar al colectivo de personas con discapacidad y también en su artículo 3 de los principios generales. Además, en el PowerPoint está el artículo 24, solo un fragmento del artículo 24, que explicita que los Estados partes, entre ellos nuestro país, reconoce el derecho de las personas con discapacidad a ir a una escuela inclusiva. Desde Copidis y como ejemplo de buena práctica, junto a Artículo 24, también en el 2015 realizamos una capacitación docente con puntaje en la que se inscribieron más de 3.500 personas de todo el país. Copidis representa a la Ciudad de Buenos Aires y en su momento le pudimos dar respuesta a 1.000 docentes y directivos de la Ciudad de Buenos Aires. Pero tenemos la experiencia de que solamente comunicando entre ambas instituciones un curso de capacitación con puntaje, la demanda va a estar, digamos, mucha gente lo va a solicitar. Y hay organizaciones que tienen toda la expertise para dar respuesta. La clave quizás sea asociarse y trabajar juntos. El manual que nosotros estamos presentando intenta dar respuesta a una situación actual en el sistema educativo relacionado a la desinformación y a los prejuicios y preconceptos en torno al colectivo de personas con discapacidad y su inclusión educativa, a la falta de formación acorde al paradigma actual, no solamente de actualización, sino de formación en el momento en el que el profesional se está formando y, como decía antes, a la creciente demanda de capacitación. Desde Copidis, en nuestra experiencia, la gente demanda capacitación porque
los chicos ya están en la escuela, ya están en las aulas. Y a partir de esa experiencia es que sienten la necesidad de tener más información y más herramientas. Y eso es algo sumamente positivo, porque a medida que la experiencia sucede, tener herramientas para hacer de esa experiencia una experiencia positiva es la clave para que esto se replique. Si de esa experiencia no la capitalizamos, no le brindamos herramientas, recursos y la conclusión a la que llega ese docente o todo el sistema educativo es negativo, eso va a marcar la historia de su vida como docente y la de todos sus alumnos, con y sin discapacidad. La guía tiene ese sentido, tiene esa finalidad. Estamos abiertos a pensar y repensar cualquier iniciativa que sea necesaria, teniendo en cuenta que ya pasaron 10 años de la convención, que mucho se dice muchas veces en relación a la inclusión como algo utópico o como algo lejano, y queremos erradicar esta visión que es errónea, que la educación inclusiva es algo concreto, real, posible y que se puede hacer hoy, mañana, con algunos recursos que se requieren, pero sobre todo con la convicción de que es posible. Creo que todos los que estamos acá tenemos ese interés y tenemos esa visión, y los que están interesados, en obtener más información, hay muchísima información circulando, y que la intención, y ya con esto cierro, me ahogué, es dar respuesta a las personas con discapacidad hoy. Los chicos que tienen discapacidad hoy. No podemos pensar que esto puede ser una respuesta de acá a 10 años, porque en 10 años ya tienen 16 años, y en 16 años no podemos estar relativizando el título de alguien. Así que la dejo a Pilar. Bueno, yo también como miembro de Artículo 24 quería agradecer y celebrar esta oportunidad, una oportunidad más, porque con COPIS Artículo 24 viene realizando cursos, y en esta ocasión es este manual que es un ejemplo de la unión entre un grupo de la sociedad civil y un área estatal, y que viene a colación de la educación inclusiva, que para nosotros es el eje de nuestro grupo, y además nosotros consideramos que sin una educación inclusiva, una escuela para todos, no se pueden ejercer el resto de los derechos, por lo cual es como un punto clave pensar una educación inclusiva y de calidad como derecho para todos, y todos para nosotros significa todos. Les quería contar un poco de la guía. La guía estuvo escrita, estuvo coordinada por la doctora Gabriela Santuchone y Adriana Schneck, y las autoras somos, yo, Pilar Coveñas, Celeste Fernández de ASIG, Mariela Galeazzi de ASIG, Jimena Nosigla de Red Amparar, Gabriela Santuchone de Red Amparar y Adriana Schneck de Ciencia Entre Todos. Nosotras lo que hicimos fue un trabajo en equipo donde hicimos dialogar y articular nuestra formación tanto en el campo de la educación y la pedagogía con el derecho y las ciencias jurídicas, y lo que hicimos es tomar experiencias desde todo lo que aprendemos desde las organizaciones, saberes desde muchas investigaciones que ya existen, desde saberes locales, de experiencias en escuelas conocidas, propias y ajenas, y también basadas en las múltiples preguntas que nos acercan las familias y las escuelas sobre cómo llevar a cabo, desarrollar, una identificación y eliminación a todas las barreras a la inclusión de las personas con discapacidad en escuelas comunes. ¿Podrían pasar la diapositiva, por favor? La otra no, la otra. Una más. Ahí está, gracias. De modo que la guía se pensó como un instrumento que está basado en investigaciones, en análisis de normativa, en experiencias y en nuestro hacer cotidiano, que implica acompañar a las familias y a las escuelas en hacer realidad esta educación inclusiva que, tal como decía Mercedes,
No es una utopía, hay muchas escuelas que son inclusivas, hay muchos docentes que son inclusivos, y bueno, esta guía un poco es para colaborar con todas esas escuelas que no están encontrando la forma y para legitimar todas esas prácticas y esos espacios donde sí esto está sucediendo. Entonces, bueno, esta guía que también les quería contar que va a estar disponible en todos los formatos accesibles, en lengua de señas, en ebook y en audiolibro, con el código QR que encuentran atrás del libro. Incluye el análisis de normativa, de resoluciones, de normativa internacional, así como también un análisis de los diseños curriculares de provincia, de primaria y secundaria, donde encontramos un montón de elementos que nos parece que son claves para escuelas que quieren ser inclusivas o que son inclusivas, o aquellas que no, guiadas, como les dije, por estas preguntas frecuentes. De esa forma un poco estructuramos la guía, a partir de ciertas preguntas. ¿No? Van a encontrar que mucho está desde ese lugar porque son las preguntas que generalmente nos llegan y nos parece que son importantes. A su vez, lo que hicimos es con la resolución 311, que fue, muy discutida en este simposio, esta guía, incluye la resolución 311 desde un análisis y da pautas para su interpretación y su implementación, así como toma otras resoluciones locales y normativas, y por supuesto también retoma los principios básicos de educación inclusiva y también tiene ayudas para la identificación de las barreras al aprendizaje y a la participación y la construcción de apoyos para vencer esas barreras. Esas barreras, por supuesto, también están incluidas las barreras burocráticas, por eso hay tanto de normativa, barreras educativas, barreras físicas, barreras en la comunicación, ¿no? Entonces, en esta guía, por supuesto, no van a encontrar recetas, no va a haber la forma de hacer las cosas, sino que son un conjunto de ideas que nos parece pueden colaborar a contribuir a continuar desarrollando prácticas inclusivas en todas las escuelas de Ciudad de Buenos Aires y también para otras provincias. Este libro, si bien se basa en la normativa de Ciudad de Buenos Aires, creemos que es un ejemplo de buenas prácticas que pueden ser tomadas por otras provincias como un ejemplo. Y a su vez también tiene muchos aportes, creemos que así como están también puede servir para un montón de otras situaciones en otras provincias. Les cuento un poquito más y ya creo que ya... No sé cómo estamos de tiempo. ¿Estamos bien? ¿Estamos bien? Ah, bueno. No, porque me ahogué. Me un montón de tiempo porque me ahogué. Bueno, entonces la guía incluye un poco esto, ¿no? La reflexión sobre, por ejemplo, cuestiones relacionadas al trabajo colaborativo con docentes y damos pistas sobre con qué otros grupos es posible de trabajar. También la guía incluye reflexiones y algunas recomendaciones en términos de evaluación. La guía también incorpora una visión de la evaluación separada de la certificación y la acreditación, la evaluación pensada en términos de enseñanza y no en términos de, acreditación de saberes, no es esa la perspectiva. También la guía incluye algunos puntos de referencia para continuar trabajando con otras organizaciones de la sociedad civil como puntos de apoyo. Y, por supuesto, también incluye, una guía para pensar el tema de la certificación y esto, ha sido muy aprovechado con estos últimos debates que generó la resolución 311. Entonces, bueno, la guía también creemos que da recomendaciones para la interpretación de esa resolución y la puesta en práctica. Es una herramienta de distribución gratuita y, como dijimos, vamos a estar difundiendo en la página del grupo y en la de Copilles el link para el ebook y para todos sus formatos accesibles. Bueno, no sé. Bueno, nada, cerramos ahí. Gracias.
Bueno, muchas gracias Mercedes y Pilar, especialmente a Mercedes que hizo un esfuerzo al final de su alocución. Bueno, vamos ahora a escuchar a Sergio Dínez y a Silvina Gieco de la provincia de Entre Ríos. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Bueno, en la provincia de Entre Ríos, aquel que conoce Entre Ríos, dice que no se olvida más porque la gente es muy amable. Pero más allá de eso, de que somos amables, la geografía de Entre Ríos tiene también un obstáculo que nos pone en el camino a veces con el tema pedagógico. El 80% del territorio es un territorio prácticamente rural. Hay escuelas diseminadas por toda la provincia con un esfuerzo de una política educativa sostenida y continuada a través de distintos gobiernos como política de Estado que tiene que ver con llegar a todos. Yo creo que la cobertura en Entre Ríos es muy grande, pero aún nos falta, obviamente, mucho más. Desde que nosotros asumimos en esta gestión, que el gobernador Bordet nos dio instrucciones muy precisas que podrían resumirse en una metáfora que se usa mucho en la Dirección de Educación Especial, que tiene que ver con que el primer territorio que se habita es el vínculo, y que el vínculo no se puede dar si no estamos con el otro. Y el otro, en nuestro caso, tiene que ver con nuestras escuelas, con nuestros docentes, con nuestros padres, con nuestra familia, con nuestros alumnos. Eso nos hizo hacer un replanteo de cómo veníamos articulando un trabajo muy fuerte con la Dirección de Educación Técnica de la provincia. Veníamos de un paradigma en 2010 que había ido hacia el modelo social. Habíamos empezado a revisar nuestros marcos normativos y encontramos un intersticio en el sistema que tiene que ver con un vínculo entre lo que es la modalidad de educación especial, la modalidad de educación técnica, la modalidad de jóvenes y adultos también, y el INET. Y nos valimos de algunas herramientas que Silvina va a explicar ahora para poder hacer que nuestras escuelas integrales, aparte del trayecto que ya habíamos hecho, que veníamos haciendo, lo mismo que sucede en San Juan, ministro, el tema de la colaboración que hay entre escuelas técnicas y escuelas integrales, pero nosotros fuimos un poquito más allá. No pensamos el mundo para los normales, sino los pensamos entre todos. Quería decir que nuestras escuelas lograron certificar formación profesional a través de técnica, que las propuestas están en nuestras escuelas, y eso significa avanzar como Estado, porque no es una decisión individual del querer de un directivo, sino avanzar en una política provincial que tenía que ver con el resguardo del derecho normativo de las personas con discapacidad y sin discapacidad. Nuestras escuelas hoy tienen una propuesta de calidad en formación profesional. También nos planteó el avance de la mirada hacia el mundo del trabajo, o sea, qué pasa después que recibís el título o durante el tema de las prácticas profesionalizantes, que también las hacen en escuelas técnicas. Bueno, en nuestro caso se llaman PEVO, en la modalidad de educación especial, y es el origen de una inserción laboral que seguramente en el futuro se estabiliza como un trabajo estable con el sector privado, con el sector público. Trabajamos a la par de técnica en lo que es el CONETIP, que es el Consejo Nacional de Educación, Trabajo y Producción. Integramos el COPETIPER, que sería el equivalente al de Nación en la provincia, y estamos pensando, con articulación con el INET, Gustavo Guasindrer y el director del INET, Guillone, nos está ayudando con esto, que tiene que ver con pensar también COLETIP, consejos locales de la producción que nos puedan estar dando el marco de las ofertas locales que tienen, sobre todo con pymes. Es muy fuerte el tema de las pymes en Entre Ríos, hay muchas, y creo que son una muy buena herramienta para las personas con discapacidad, vuelvo a decir, y las personas que no tienen discapacidad. Pero también nosotros nos valimos de otras herramientas complementarias que tenían que ver con equipamiento, que tenían que ver con el crédito fiscal.
La provincia de Entre Ríos este año que pasó tuvo cuantitativamente y cualitativamente el mayor aporte en crédito fiscal, de las cuales el 25% correspondían a escuelas integrales. De todas las escuelas que tenemos, salvo 2, no tienen equipamiento por crédito fiscal. Eso significa una política sostenida, no es de la noche a la mañana, sino que veníamos trabajando en esa línea. También aprovechar que pudimos registrar nuestras instituciones en INET y que participan del plan de mejora. Eso hizo de que las nuestras estén equipadas, sea horno de cocina, sea panadería, sea lo que sea, viveros y demás. Eso los hizo también entrar en INET y eso nos hizo también un replanteo de los marcos. Pero no nos quedamos ahí, porque como todos saben, para una planificación estratégica, la provincia lo que tiene, y por eso hablo de la articulación muy grande con técnica, la provincia tiene que lograr también investigar su propia práctica y ver qué es lo que está pasando en esas escuelas, sea de calidad para poderse mejorar. O sea que tenemos también a través de INET en este momento 3 proyectos, 1 de escuela técnica y 2 de FP, de escuelas integrales y de PEBO, 2 proyectos de investigación y 1 de técnica aprobados o en vías de aprobación en el INET, que tiene que ver con la investigación de lo que pasa en nuestras escuelas con las FP, con las prácticas profesionalizantes y con las PEBO, pero también de la escuela técnica. Desde la Dirección de Especial se hizo un equipo de investigación que está colaborando con técnica desde ese lado. También participamos y somos consultados constantemente con los planes de mejoras jurisdiccionales, lo que quiero decir que hay un trabajo articulado que trasciende las gestiones. Y si bien comparto lo del compañero chileno, lo del mérito individual, pero también no es una cuestión de mérito individual, sino también una cuestión de políticas de Estado. Debemos y podemos, creo, poder compartir esta experiencia. Sé que Nación ahora está viendo esta experiencia para ver si puede ser posible expandirla a las otras provincias. Creo que el compartir nos hace mejorar los derechos y que en realidad es un deber de quienes son funcionarios poder hacer que la educación sea para todos y todas. Me gustaría que Silvina pudiera aclarar un poquito el marco normativo y qué es lo que está pasando para que, ser bien claro, nos vamos a centrar en lo que son la modalidad de educación especial en relación a la educación técnica. Bueno, buenas tardes. Yo le voy a contar un poco cómo es la propuesta en la provincia de Entre Ríos en las trayectorias educativas de los adolescentes, jóvenes y adultos con discapacidad. Como bien Sergio lo dijo, los jóvenes pueden transitar por el nivel de educación secundaria, por la modalidad de educación técnico-profesional, por la modalidad de jóvenes y adultos o en la modalidad de educación especial. Cuando el adolescente joven está recibiendo su propuesta en la modalidad de educación especial, que en la provincia de Entre Ríos es en las escuelas de educación integral y en los centros educativos integrales y terapéuticos, tienen propuestas de orientación vocacional ocupacional y de formación laboral ocupacional. Es aquí, bueno, en esta propuesta que teníamos el inconveniente que por más que la propuesta era de calidad, nuestros jóvenes transitaban por la propuesta de formación laboral, pero se iban sin una certificación real y bueno, era un inconveniente creo que teníamos todas las provincias, porque en los encuentros federales era como un tema prioritario que trabajábamos. Entonces fue en el año 2011 que la provincia decidió, bueno, sacar una normativa propia. Y fue así que en un trabajo en conjunto con la Dirección de Técnico Profesional se diseñó un diseño flexible, dinámico, basado en competencias y salió la resolución 3742 del Consejo General de Educación, que por un lado aprueba la organización curricular de módulos y o cursos de capacitación laboral y de formación profesional. Y por otro lado, aprueba la certificación de los módulos, cursos de formación profesional, de capacitación laboral y de formación profesional inicial.
Bueno, el tipo de certificación que se extiende es certificados de módulos de formación profesional, que esto tiene, es institucional o provincial, un certificado de cursos de capacitación laboral, que también con un alcance provincial, y un certificado de cursos de formación profesional inicial, nivel 1 y nivel 2. Esto está basado en la resolución 013 del año 2007 de Consejo Federal, y bueno, se certifica el nivel 1, que no tiene que tener primaria, el alcance, digamos, el joven no tiene que tener completa la primaria, y ya sí en el nivel de certificación 2, sí con primaria completa. Bueno, estos son algunos ejemplos de nuestras formaciones. Le contamos que en este momento en la provincia son 60 las certificaciones aprobadas. Sí, bueno, pueden tener el alcance de ver la resolución. Tiene diferentes pasos. Las instituciones envían sus proyectos. Es la modalidad técnico-profesional quien las evalúa y quien las aprueba, y ellos son los que extienden la certificación. Les contamos que algunas de las certificaciones son auxiliar o ayudante en construcción, auxiliar herrero en cocina, carpintería, panadería, gastronomía, herrería, peluquería, diseño y comunicación gráfica, jardinería, bueno, entre otros. Y otra de las normativas que sacó la provincia también en el año 2011 fue la resolución 3743 de las prácticas educativas vocacionales ocupacionales. Nosotros las veníamos realizando como pasantías laborales enmarcadas en el Decreto Nacional 340, pero ese decreto fue derogado, entonces bueno, tuvimos la necesidad de sacar una normativa para que estas prácticas estén enmarcadas en una normativa. Fue así que salió esta resolución. Estas prácticas posibilitan y habilitan a los jóvenes y adultos en el ejercicio pleno de sus derechos a la participación real en el ámbito social y laboral. Y bueno, si tienen posibilidad de ver la resolución, tiene 3 anexos, uno de bases organizativas. Esto se refiere a la edad del joven, que tenga 16 años, el tiempo que sea de 3 meses, lo que tiene que ver con hábitos sociales, laborales, en lo que tiene que ver con el seguro. Y bueno, en el anexo 2 hay un convenio marco entre el lugar donde se realiza esta práctica, y llámese empresa, puede ser público o privado, y un convenio particular donde firma también el joven, si es mayor a 18 años, y si no, con la familia. Bueno, hay un tipo de procesos para realizar de seguimiento, de monitoreo, de evaluación, y bueno, y el joven termina con una constancia en un lugar de práctica real, en un puesto real. Le contamos, por ejemplo, algunos de cuáles han sido y están siendo estos lugares de práctica. Por ejemplo, en Dirección Departamental de Escuelas, en el puesto de playa de estacionamiento, y la tarea es la organización y control de registro de ingreso y egreso vehicular. Otro puesto en ese lugar, área administrativa, en la tarea de archivos de notas de expedientes por zonas de escuelas. Otro lugar, por ejemplo, empresa láctea, en el puesto de área administrativa, ahí la tarea sería el orden y control, fotocopiado. Otro puesto en el área comercial, en panaderías, autoservicios, en municipios, en centros integradores, en Secretaría de la Juventud, carpintería, en comedores. Bueno, son diversos los puestos que tenemos como ejemplos para contarles que han realizado y que están realizando nuestros jóvenes. Y bueno, han podido ver las fotografías de algunos ejemplos. Bueno, también a través del Ministerio de Trabajo, una vez que el joven transita por una de las prácticas, si firman una nueva, estas prácticas son no rentadas.
porque están enmarcadas, digamos, en la propuesta institucional, en el espacio de formación laboral. Pero luego que realizan esa práctica pueden volver a realizar y se les tramita a través del Ministerio de Trabajo un programa de entrenamiento laboral para personas con discapacidad para que tengan la posibilidad de cobrar. Y bueno, y también tenemos experiencia de que en muchos lugares también esto facilitó a que después el joven haya una inserción laboral. No es en todos los casos, pero lo importante es que el joven, siempre decimos que hay un antes y un después en realizar la práctica, porque por más buena que sea la propuesta que recibe en el oficio, en la formación, si, como nos pasa a todos, si no tenemos una práctica en un lugar de trabajo real, cuesta mucho más. Así que, bueno. Sí, lo importante también a nivel laboral, para que vean la dimensión de lo que significa todo esto para una provincia como Entre Ríos, con el 80% del territorio rural. A ver si puedo, ahí está. Son mapas comparativos de lo que es el primer mapa, de este lado, significa la oferta de FP de la modalidad técnica, o sea, las escuelas técnicas y la oferta de FP que tienen hacia afuera, de formación profesional. El mapa del medio significa la propuesta de las escuelas integrales repartidas en el territorio, donde hay FP. Más allá que en todas las cabeceras de departamento hay, y las mismas escuelas se encargan de lo que son las PEVO para poder hacer inserción laboral. El último de allá, que se ve más o menos, estarían los dos juntos. A esta oferta le está faltando jóvenes y adultos que también tienen FP. No lo quisimos poner porque es muy grande. 40 maestros de orientación vocacional en la provincia, 62 maestros de formación laboral repartidos en ese territorio y 59 maestros de educación artística que son transversales también a esas propuestas a veces. Digo, es una oferta que refleja una política de Estado en donde el Estado se hace cargo de una inclusión paulatina, que va a tender a subir, y esperemos que todas las provincias puedan tener esto, porque realmente pone a la empresa privada, al mismo Estado y a los sectores que son compartidos también en una responsabilidad de poder asumir esto de la educación inclusiva. Queremos que todos nuestros jóvenes, tengan o no tengan discapacidad, estén incluidos en el mundo del trabajo, que la educación no sea para el término de la escolaridad, sino que sea realmente para toda la vida. Creo que este es nuestro objetivo y lo que nos reúne acá, y desde ya agradecer a todos el tiempo y la escucha. Gracias. Bueno, muchas gracias a los expositores. Vamos ahora a compartir un video que trajo el ministro de San Juan y luego abrimos a las preguntas. La educación inclusiva en el sistema educativo significa el cambio de paradigma sobre la base de la concepción de los derechos humanos, que permite superar el modelo de la homogeneidad que durante décadas ha reproducido la exclusión de la población vulnerable por condiciones sociales, culturales, étnicas, lingüísticas, físicas, sensoriales e intelectuales. En la provincia de San Juan, la educación inclusiva constituye un enfoque educativo basado en la valoración de la diversidad como elemento enriquecedor del proceso de enseñanza y aprendizaje. Es un trabajo cotidiano de la gestión de desarrollo de políticas y la promoción de prácticas pedagógicas de atención a la diversidad, asegurando la igualdad de oportunidades tanto en términos de acceso como de logro educativo, y luchar contra toda forma de discriminación en un marco de promoción de la equidad. La Ley de Educación Nacional número 26.206/2006 es clara con respecto al carácter inclusivo de la educación, reflejándolo en diferentes artículos. Ley de Educación de la Provincia de San Juan número 1327-H. En algunos de sus artículos plantea: artículo 12.
Son objetivos de la política educativa provincial. Primero, garantizar la inclusión educativa mediante estrategias curriculares, pedagógicas y la asignación de recursos que prioricen a los sectores más desfavorecidos y aseguren equipamiento, servicios e infraestructuras suficientes. Asegurar a las personas con discapacidad el máximo desarrollo de sus posibilidades, la inclusión y el pleno ejercicio de sus derechos. Artículo 69. El Estado provincial, a través del Ministerio de Educación, diseña políticas educativas relativas a la niñez, adolescencia y adultez de acuerdo con los siguientes objetivos: desarrollo del sentido de comunidad, solidaridad y pertenencia para que todos compartan una cultura inclusiva, participativa y colaborativa. Incorporación de herramientas tecnológicas y didácticas que garanticen un proceso de enseñanza-aprendizaje de calidad e inclusivas. Formación docente permanente orientada a discapacidad, inclusión, integración, diferencia, igualdad y derechos. Artículo 73. El Ministerio de Educación establece mecanismos de regulación y criterios sobre los proyectos de inclusión y la intervención en las instituciones educativas de docentes de educación especial que cumplen la función de apoyo en los procesos de inclusión, de docentes comunes con especialización en educación especial y de profesionales no docentes que cumplen el mismo fin. La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, promulgada en nuestro país como ley número 26.378 en junio del 2008, se menciona el artículo 24, Educación. En relación a la resolución número 311/16 del Consejo Federal de Educación, la cual hace referencia a la promoción, acreditación, certificación y titulación de los estudiantes con discapacidad, se está trabajando en comisiones con profesionales tanto de gestión estatal y privada en la realización del marco normativo para la provincia de San Juan, encuadrado en el Plan de Actualización y Capacitación Docente 2016-2023, gestado por el Ministro de Educación de la provincia, licenciado Felipe de los Ríos. El proyecto de educación inclusiva propone contribuir a comprender y enmarcar teóricamente el proceso formativo de supervisores, directivos, personal de gabinetes técnicos interdisciplinarios, referentes de formación situada, referentes curriculares y docentes en los 4 pilares. Según la UNESCO, aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a convivir juntos, aprender a ser. La inclusión educativa implica una actitud y un compromiso con un proceso de mejora permanente. En cuanto a las líneas de acción 2016-2017, realizadas desde la Dirección de Educación Especial, se encuentran encuentros de actualización y capacitación a equipo supervisivo, directivos, profesionales de gabinetes técnicos interdisciplinarios de educación, docentes y alumnos del ISFD sobre educación inclusiva y diseño universal para el aprendizaje. Encuentros de construcción de dispositivos para personas con discapacidad organizados por el Ministerio de la Provincia de San Juan, Dirección de Educación Especial y Educación Técnica, PRETIS, INTI e INET. Programa de prevención visual, el cual se llevó a cabo entre las direcciones de educación inicial, especial y el INTI, realizándose el tamizado a 20.000 alumnos entre 4 y 5 años. Actualmente se llevan a cabo la inclusión laboral de personas con discapacidad entre el Ministerio de Trabajo de la Nación a través del programa Promover de la Gerencia de Empleo y el Ministerio de Educación con 84 inclusiones laborales hasta el momento. Jornadas de capacitación, entre ellas la Convención de las Personas con Discapacidad, las prácticas en el paradigma social, primeras jornadas interministeriales de educación y salud en discapacidad, la importancia de la actividad física en las personas con discapacidad y nuestra realidad hoy en inclusión de la transición de la escuela al mundo del trabajo en la población de jóvenes y adultos con discapacidad. Modelos de inclusión laboral. Ministerio de Educación, Gobierno de San Juan. ¿Tiene sonido esto?
Muchas gracias. Quería agregarles que en el Ministerio de Educación, de los 84 puestos laborales, el ministro de Educación que habla tiene en su secretaría privada personas con discapacidad formando parte del proyecto de vida. Bueno, muy bien. Vamos a abrir entonces el espacio de preguntas. Ahí ya tengo una mano levantada, ahí, la señora de camisa blanca. Buenas tardes. Mi nombre es Silvina Barrón, soy directora de una escuela especial de acá de Buenos Aires. Y bueno, abrí la guía de Copidis, así que mi pregunta es para ustedes. En la guía dice que la escuela especial segrega y discrimina a las personas con discapacidad. Y yo quiero valorar el trabajo que hacen todos los maestros de educación especial en la escuela de modalidad especial, que lejos de segregarlos y discriminarlos, les brindamos a los niños las herramientas que necesitan, no solamente para comunicarse, sino para acceder a los contenidos, para aprender y favorecer así su inclusión. Además, gracias a la ley de discapacidad, a las escuelas especiales asisten niños de distintos extractos sociales, o sea que más inclusiva las clases donde están sentados los niños de barrios vulnerables, como la Villa 31, 11, 14, compartiendo al lado de niños que viven en los barrios cerrados de Pilar, y a los chicos no les interesa dónde vive cada uno, digamos que lejos de segregar y discriminar, yo creo que es más que inclusiva. Mi pregunta es, así como se respeta el derecho de los padres de niños con discapacidad para elegir una escuela común para sus hijos, con lo cual estamos totalmente de acuerdo, ¿se va a respetar el derecho de los padres y de los niños con discapacidad que quieren elegir una escuela especial? Porque en la 311 se contempla la modalidad especial y estoy leyendo en la guía, ya en 2 páginas que abrí, que supuestamente segregamos y discriminamos. Hola. Lo que nosotros queremos transmitir es que un modelo educativo de salud, de deportes o el que se piense en función del déficit de la persona tiene que ver con segregar a las personas de acuerdo a una única característica que no hace a la totalidad del ser de esa persona, que tiene que ver con el diagnóstico, con el déficit. En la medida en la que nosotros sigamos generando o sosteniendo, digamos, determinados espacios donde agrupamos a las personas de acuerdo a esa característica que es el déficit, en alguna medida estamos sosteniendo un modelo médico que la Convención rompe. Ese es el mensaje que queremos transmitir. No sé, Pilar, si querés decir algo. Sí. Bueno, quería agradecerte la intervención porque esto nos da la oportunidad de profundizar el diálogo en relación entre quienes estamos trabajando en función de la educación inclusiva y quienes están trabajando en función de en ámbitos de escuelas especiales. Primero quería hacer antes una aclaración, que esto por ahí miro a los perfiles de abogadas de derechos humanos que componen el grupo de Artículo 24. Yo soy doctora en Ciencias de la Educación, no soy abogada, pero entiendo que en el caso de las personas con discapacidad no prima en la decisión de los padres a qué escuela mandar, sino que es un derecho del niño ir a una escuela inclusiva. Y cuando el niño elige la escuela especial, porque hay niños que eligen la escuela especial. Es un derecho de la persona, no importa la elección de los no importa padres, que el niño elija tampoco la escuela especial. Es como si un padre quiere hacer trabajar al niño, por ejemplo, no puede porque es un derecho del niño no trabajar. En este caso sucede lo mismo, porque la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que tiene jerarquía constitucional en la Argentina, establece que la única forma de educación que efectiviza el derecho a la educación en las personas con discapacidad es la educación inclusiva. Y entonces cualquier otra forma de educación es discriminatoria. La escuela especial es inclusiva. ¿Me dejaste terminar para Pero se contradice con la 311 lo que estás diciendo. La 311 contempla la modalidad especial. Sí, pero tenemos que ver esto, ¿no? Nosotros estamos pensando la educación inclusiva como una forma de educación única, todos los chicos en la misma escuela. Lo que cambia es que todo el personal de la escuela especial pasa a trabajar en la escuela común conjuntamente con las docentes de común. Con lo tanto, por ejemplo, la maestra integradora no acompañaría a un niño que luego va a sede o va a común, sino que estaría trabajando
en la escuela común como forma de apoyo. Y esto no es algo que es nuestra opinión ni nada, sino que esto es un derecho que está, digamos, está efectivizado en esta Convención de Derechos Humanos que fue, digamos, firmada, ratificada por la Argentina, que tiene rango constitucional, por eso no admite opinión, digamos, es un derecho que ha sido consagrado en la Convención y entonces ahora Argentina se comprometió a transitar hacia un modelo de educación inclusiva y por eso es que nosotros valoramos tanto estos espacios desde distintos organismos del Estado de poder trabajar de forma conjunta para pensar juntos y apoyar una transición de un modelo de educación que consideramos discriminatorio porque segrega a uno inclusivo que le da el título a esta Muchas gracias, Pilar. Le vamos a dar el micrófono a la señora de allá, que está de camisa blanca también, que está levantando la mano, y después a esta señora acá de camisa oscura. Desde acá son todas camisas. Hola, yo soy asistente social en una escuela especial. ¿Ustedes se pusieron a pensar cuando los chicos que tienen algún problema de aprendizaje no entienden en la escuela común y los demás se ríen y le dicen, che, qué estúpido que sos, ¿eh? ¿Eso no es segregarlo? Sí, a ver, claramente que pensamos en ese tipo de situaciones. Parecería que no, chicas. Bueno, entendemos que la consecuencia de esa situación no radica en un problema de aprendizaje, sino de enseñanza. El modelo social de la discapacidad tiene que ver con la interacción entre la persona y el contexto. Si nosotros seguimos depositando la responsabilidad del aprendizaje en el niño, hay algo del contexto que siempre se pierde, en primer lugar. Lo tenés que depositar en la docente. En segundo lugar, en la comunidad educativa. Por favor, un minutito. Evitemos el diálogo. Hacemos la pregunta, dejamos que Mercedes conteste y eventualmente repreguntamos, pero no hacemos un diálogo porque si no nos pisan. Claro. Sí, Mercedes, por favor. Y en segundo lugar, en términos de discriminación o de burla, la realidad es que claramente que todavía nos queda mucho por trabajar como comunidad. También está estudiado y se sabe que en la medida en la que los niños participan en espacios inclusivos, los actos de discriminación no existen, porque el resto de los alumnos, por llamarlo de alguna manera, contemplan la diversidad como parte de su naturaleza, como parte de la discapacidad, como parte de la diversidad humana, y en esa medida no se cometen actos de discriminación hacia personas con discapacidad si el contexto educativo tiene esta mirada hacia sus alumnos. En eso no te voy a dar la razón. Es discriminativo los chicos cuando no son iguales a los otros que están aprendiendo. Sí. Bueno, a ver, el tema de la discriminación me parece que es un gran eje para trabajar en todo aspecto y sentido. Yo también trabajo, por ejemplo, en lo que es inclusión laboral. En lo que es inclusión laboral también se cometen actos de discriminación que no podemos legitimar desde el Estado. Yo no puedo dar respuesta, por ejemplo, a un área que me pide personas para trabajar de acuerdo a su discapacidad y no de su capacidad y sus estudios. No puedo dar respuesta a esa demanda. No puedo dar respuesta a un acto de discriminación en términos de legitimarlo, segregando a esa persona de ese espacio porque es discriminado. Podemos llevarlo a movimientos de luchas de derechos humanos en otros, digamos, en otros ámbitos, ¿no? Las mujeres, acá somos muchas mujeres, en algún momento de la historia era raro que vayamos a la universidad, era raro que trabajemos, era raro que administremos dinero porque no teníamos la capacidad de administrar el dinero. Hay muchas cuestiones que tenemos que poder ayudar a relativizarlas, a acogerlas en nuestra comunidad, justamente para eliminar estas prácticas. Bueno, muchas gracias, Mercedes. La señora de atrás, la señora de suéter oscuro, ella, sí. Bueno, gracias. Buenas tardes, mi nombre es Mariela Perkins, soy mamá de un chico sordo. Mi hijo, cuando fue detectada su hipoacusia, tenía 10 meses. En ese momento él no podía decidir cuáles iban a ser sus propias decisiones, por eso me parece que la decisión de los padres es fundamental en el cómo querer educar a sus hijos. En el caso de la hipoacusia, al mi hijo haber nacido en el seno de una familia oyente, obviamente que la oralidad tenía prioridad.
Por eso se le puso un audífono, un implante, tardó mucho tiempo en encenderlo y necesitó de educación especial por solo 4 años para darle un impulso y poder llegar a la escuela común, donde terminó su universidad hace 2 años y hoy es estudiante de producción musical en la Universidad de Palermo. Mira, entonces, muy bien. Sí. Lo que yo quiero decir son 2 cosas. Sí. Una, que soy repro inclusión. De hecho, estamos colaborando desde Las Lomas Oral con un grupo de oralistas de todas las escuelas orales de Buenos Aires y de Salta para que la inclusión de los chicos sea real. Pero también reconozco que hay casos y casos y que no todo es blanco y negro y que no todos los chicos necesitan una escuela común y no todos los chicos necesitan una escuela especial. No seamos, y desde los derechos del chico, como dicen todos y como queremos todos como papás, Sí. realmente pensemos en el chico. No todo es tan blanco y negro, y te lo digo desde el seno de las familias. No todo es blanco y negro. Bueno. ¿sí? O Bueno, me muchas parece gracias. que podríamos abrir un poco. Muchas gracias. Bueno, no sé ¿Es si- una pregunta o en realidad No, bueno, parecería puedo como que sí, es una como manifestación? agradecerle primero compartir tu experiencia personal porque implica, digamos, abrir tu corazón ante tanta gente y eso te lo agradezco. Me parece que el ejemplo está buenísimo en el sentido justamente de esto de orquestar recursos. Vos requeriste recursos de la educación propios de la educación especial para dar una respuesta a una necesidad puntual. Y como vos dijiste, como norte, digamos, o como para transitar el camino hacia la escolaridad común y que hoy tu hijo pueda tener un título universitario. Me parece que en ese sentido nosotros, hablo en plural, la visión es la de orquestar los recursos en función de la persona. Y en ese sentido, claramente nada es blanco y negro, porque justamente tiene que ver con la persona, poner a la persona en el medio. Y no a las personas en función de los recursos. Y en la medida en la que la persona es la protagonista, todos nos tenemos que orquestar para darle los recursos necesarios, en función de la singularidad y respetando la singularidad de cada uno. Gracias, Mercedes. Vamos a avanzar con las preguntas. ¿Puede ser, Pilar? Bueno, cortita, porque si no, no avanzamos con las preguntas. Yo quería recuperar, también agradecerte tu comentario, quería recuperar una idea que quizás no estuvo presente. Que hoy estemos hablando de educación inclusiva es producto de, de la victoria del movimiento internacional de personas con discapacidad. No fue la pedagogía ni la educación la que decidió modificar su sistema educativo de formas segregadas o de distintas formas de exclusión hasta formas más inclusivas. Si hoy está la convención es gracias a las organizaciones de personas con discapacidad que ellos con su propia voz, pidieron un cambio en la forma de ser vistos y de ser educados porque, exclusión educativa implica exclusión social. De hecho, el lema de la convención es nada sobre nosotros sin nosotros. Y entonces es desde ese lugar que cuando nosotros estamos hablando de educación inclusiva, es desde, legitimar y en nuestro caso, encarnar los debates del propio colectivo de personas con discapacidad, que son ellos y ellas quienes están en realidad pidiendo este cambio. Así que eso Gracias, me Pilar. parecía que tenía que quedar. Vamos allá con el señor de suéter marrón. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Diego Soruco. Soy inspector de nivel medio, nivel secundario en la provincia de Buenos Aires y además profesor en escuelas de educación técnica y mi pregunta va dirigida al ministro de la provincia de Entre Ríos. Me parece muy interesante la labor que hacen en las escuelas especiales vinculadas con la formación profesional y salida laboral, pero me gustaría saber si la provincia de Entre Ríos también está trabajando en la inclusión de alumnos con discapacidad en escuelas técnicas convencionales o comunes. Sí, mira, sí, sobre todo hay las mismas problemáticas comunes. Esta discusión es realmente muy interesante porque las experiencias de cómo superar esas barreras, si podríamos compartirla en algún tipo de espacio, veríamos que las hemos solucionado de distintas maneras. Estaría muy bueno un lugar en donde las provincias
pudieran estar dando la experiencia de los talleres, que es lo que vos te referí, cómo superar, por ejemplo, que un torno, una persona sorda se dé cuenta de que están dando el torno. Bueno, hay forma, está la luz, la adaptación de determinados lugares. Me parece que estaría muy bueno que Nación tome algún espacio para compartir ese trabajo que nosotros sí hacemos articulado, y seguramente en las provincias hay mayor o menor articulación. Estaría muy bueno un lugar, porque, a ver, uno tiene una utopía de una escuela inclusiva, pero la realidad te golpea, además al padre le golpea acá todos los días. Digo con esto, con que nosotros tenemos que ser realistas. Tenemos una matriz del deber ser, que es terrible, es blanco-negro, por ahí lo dijo la compañera, yo creo en eso. Las cosas no son ni blancas ni o negras. Creo que hay que encontrar los grises, que los tiempos de la norma a veces es terrible, porque el tiempo de la norma te dice, hace esto, y en realidad un padre precisa el vínculo, precisa escuchar cómo se construyó eso para garantizarle el derecho, y si no lo entiende no tiene la libertad de poder elegir. Digo esto también con que un lugar de lo posible, construyamos entre todas las experiencias que la educación técnica tiene, que la modalidad de educación especial también tiene, un lugar para compartir experiencias. Sería muy bueno que el Ministerio pudiera darnos ese espacio virtual, que nos sale mucho, para poder compartir eso. Gracias. Bueno, a ver, antes de darle la palabra acá a la señora de primera fila, vamos a ordenarnos un poquito. Después de que pregunte ella, va a haber una sola pregunta más. Y les vamos a pedir, por favor, que acoten la pregunta, indiquen a qué funcionario de las diferentes provincias está dirigida la pregunta, aguarden la respuesta y si quieren continuar haciendo un intercambio de ideas y de aportes con cada uno de los funcionarios que están en la mesa, les vamos a pedir que eso sea una vez que se termine con el panel. Así que vamos a esta pregunta, luego una más y concluimos y pueden intercambiar luego de finalizado el panel con los funcionarios que nos acompañan. Sí, puntualmente voy a ser muy breve, no es una pregunta, sí quiero hacer una observación como una de las autoras de la guía a lo que se dijo, porque creo que es importante sumarme a las aclaraciones que hicieron Mercedes y Pilar, porque estamos en un simposio de educación inclusiva y me parece grave estar como discutiendo esto. Lo que dice la guía es que la modalidad de educación especial es una modalidad segregada, no que los docentes de especial les gusta discriminar, ni mucho menos, esa nunca fue nuestra intención. Y esto de que la modalidad de educación especial es una modalidad segregada no lo dice el Grupo Artículo 24, no lo digo yo, sino que lo dicen las Naciones Unidas, que no solamente en la Convención sobre Derechos de las Personas con Discapacidad, sino en la Observación General número 4 de septiembre de 2016, se dice expresamente que las escuelas especiales responden a un paradigma superado de segregación. ¿Sí? Esto no es algo que inventó el grupo. Y eso fue lo que nosotros quisimos plasmar en la guía, no otra cosa. Y por otro lado, mencionar que yo entiendo esto de pensar que muchas veces la educación común puede ser difícil para los chicos con discapacidad porque lo ha venido siendo hasta ahora. Y eso es justamente porque hoy no tenemos un sistema que esté abierto a la diversidad. Es justamente porque tenemos un sistema educativo que sigue funcionando de modo segregado. Cuando hay una persona con un déficit, va a otro lado. Ahora, la reacción frente a eso, y que coincido en que tiene que haber una reacción, es justamente la colaboración a construir un sistema que se abra a la diversidad, en lugar de la resistencia a implementarlo. Entonces, no es que porque el sistema educativo... Yo escuché cuando ustedes hablaban, entonces... Por favor, termina tu locución, la cerramos y pasamos a la última pregunta. Eso porque no es un ataque personal a nadie que trabaje en especial. Las Naciones Unidas incluso dicen que las escuelas especiales tienen que transformarse en centros de apoyo a la inclusión. Entonces, todo ese valor que hoy tienen las escuelas especiales lo tenemos que usar y estamos plenamente de acuerdo con utilizarlo. No es un ataque personal. Eso quería Muchas gracias. A ver, para hacer justicia, la señora de suéter verde manzana tenía la mano levantada, no sé si va a querer preguntar, y si no es ella la última pregunta, es el señor de suéter oscuro que está levantando la mano acá. Es nuestra última pregunta, luego van a poder intercambiar con los funcionarios y cierro el panel. No, simplemente a mí me parece que no podemos teorizar tanto. Yo creo, como decía la señora, la mamá del niño hipoacúsico,
que de acuerdo a cada chico hay que respetar las elecciones. Yo trabajo hace mucho tiempo con chicos sordos que están en proyectos de integración, que están en escuelas comunes y que realmente a veces vienen con sus cuadernos y no dan cuenta de ese aprendizaje que aparece en sus cuadernos. Entonces yo me pregunto por qué, si por ahí tienen la posibilidad de poder ir a una escuela donde realmente se respete su nivel, sus características, para que puedan tener realmente aprendizaje genuinos. O sea, es obvio que los que estamos acá, pero de ninguna manera estamos todos apoyando la inclusión. Lo que más queremos, los que trabajamos en escuelas especiales, pero por supuesto, es especialmente el futuro de nuestros alumnos dentro de esta sociedad. Y eso luchamos, o sea, realmente poder pensar que los de las escuelas especiales no queremos saber nada con integración. La verdad, me da pena porque yo estoy absolutamente de acuerdo con todo esto, pero creo que hay que respetar también las decisiones y no pensar solo en cuestiones teóricas referidas a este tema. Bueno, muchas gracias. Bueno. Yo voy a hacer un pequeño le cierre decimos- de este panel, No, pero no, donde ¿cree que le pudieron con- que- explayarse algunas de las políticas públicas jurisdiccionales que hay en la República Argentina respecto a la educación inclusiva. Me voy a permitir apropiarme, si me lo permiten, para este cierre de panel, de un párrafo que está incluido en el prólogo de la guía que acaban de presentar. El cambio de paradigma, dice este párrafo, resulta de una multiplicidad de acciones entre las que se encuentran alinear la normativa, formar y capacitar profesionales, dotar de recursos a las instituciones, sensibilizar a la comunidad y fundamentalmente romper con los estereotipos y las barreras que impiden al colectivo de personas con discapacidad formar parte de la comunidad educativa en igualdad y con equidad. Creo que este simposio de educación inclusiva ha transitado en todos sus paneles con un poquito de cada uno de los conceptos que están aglutinados en este párrafo. Los chicos están hoy en las escuelas, la educación inclusiva tiene que ser hoy, ya no puede esperar más, y para poder hacerlo no hacen falta solo normativas, hacen falta compromiso y trabajo articulado entre todos. Potenciémonos y hagamos entre todos un trabajo para que todos digamos en la República Argentina, desde La Quiaca hasta Ushuaia, que tenemos educación inclusiva para nuestros niños y nuestros jóvenes.